En el mundo de las altas finanzas, Bernie Madoff era más que un simple hombre de negocios. Era una leyenda. Fue el expresidente del Nasdaq, un pionero del trading electrónico y el hombre al que las personas más ricas del mundo le suplicaban que gestionara su dinero. Durante décadas, la firma de inversión de Madoff entregó algo que parecía imposible en el volátil mundo de Wall Street: rendimientos consistentes, constantes y elevados. Año tras año, sin importar si el mercado subía o bajaba, Madoff siempre ganaba. Pero bajo la superficie de esta reputación impecable se escondía una verdad oscura y vacía. Bernie Madoff no era un genio financiero, era el mago más grande de la historia. Y su gran ilusión era un agujero negro de $65.000 millones. Esta es la historia del esquema Ponzi más grande jamás ejecutado. Es la historia de cómo un solo hombre utilizó el poder de la exclusividad, la confianza y una falta total de conciencia para robar los ahorros de toda una vida de miles de personas en todo el mundo. Para entender el fraude de Madoff, hay que entender la atmósfera de su oficina. Mientras su negocio de trading legítimo operaba en el piso 19, la verdadera acción ocurría en el piso 17. El piso 17 era una fortaleza de secretismo. Estaba lleno de computadoras anticuadas, libros de contabilidad manuales y un personal pequeño y seleccionado a dedo que permaneció allí durante décadas. A nadie de fuera se le permitió nunca ver cómo se gestionaba realmente el dinero. La magia de Madoff se basaba en una estrategia que él llamaba conversión de diferencial de compra, Split Strike Conversion. Afirmaba comprar acciones de primer nivel y utilizar opciones para protegerse contra las caídas del mercado. Sonaba sofisticado, matemático y seguro. En realidad, la estrategia era una fabricación total. Madoff no estaba comprando ninguna acción, ni una sola participación. El dinero que los inversores le enviaban no se invertía, simplemente se depositaba en una enorme cuenta bancaria de Chase Manhattan. El mecanismo del fraude era un esquema Ponzi clásico, pero a escala industrial. Cuando un inversor quería retirar su dinero, Madoff simplemente utilizaba el efectivo que los nuevos inversores acababan de enviarle para pagarles. Mientras entrara más dinero del que salía, la ilusión era perfecta. Para mantener vivo el engaño, Madoff creó un rastro masivo de documentos falsos con confirmaciones de operaciones y estados de cuenta mensuales que parecían increíblemente profesionales. Empleaba a personas específicamente para fabricar estos registros falsos. Utilizaban datos históricos del mercado para poner fechas pasadas a las operaciones, haciendo que pareciera que Madoff había cronometrado el mercado a la perfección cada vez. La brillantez de Madoff no residía en sus matemáticas, sino en su psicología. Él no perseguía a los inversores, hacía que ellos lo persiguieran a él. Creó un aura de exclusividad que hacía que la gente se sintiera afortunada de que se le permitiera entrar en su fondo. Se centró en el fraude de afinidad, dirigiéndose a su propia comunidad, organizaciones benéficas y prestigiosos clubes de campo. Si las personas más respetadas de tu círculo estaban con Madoff, no hacías preguntas. Solo querías entrar. Fundaciones benéficas enteras y fondos universitarios pusieron todo su futuro en manos de Madoff. Creían que estaban en el puerto más seguro del mundo, sin saber que el puerto era un espejismo. Pero un hombre vio a través de la ilusión. Jerry Markopoulos, un brillante analista cuantitativo, se dio cuenta ya en 1999 de que los rendimientos de Madoff eran matemáticamente imposibles. Markopoulos calculó que no había suficientes opciones en todo el mercado para respaldar la estrategia que Madoff afirmaba seguir. Envió un informe detallado a la SEC titulado "El fondo de cobertura más grande del mundo es un fraude". La SEC, cegada por el prestigio de Madoff y sus conexiones en Washington, ignoró la advertencia. Realizaron múltiples investigaciones pero nunca se molestaron en hacer la comprobación más básica, verificar si las acciones que Madoff decía poseer existían realmente. La arrogancia de Madoff crecía con cada año que evitaba ser detectado. Incluso recibió a funcionarios de la SEC en su oficina, cautivándolos mientras su personal trituraba pruebas en la habitación de al lado. El castillo de naipes se mantuvo en pie durante casi 20 años. Pero en 2008, llegó la crisis financiera global. El sueño del Split Strike se topó con la dura realidad de una falta de liquidez mundial. A medida que los mercados colapsaban, los inversores de Madoff empezaron a entrar en pánico. Necesitaban efectivo para cubrir sus propias pérdidas. A finales de 2008, los inversores solicitaron un total de $7.000 millones en retiros. Madoff miró su cuenta bancaria y se dio cuenta de que el juego había terminado.
Solo le quedaban unos pocos cientos de millones de dólares. El pozo de nuevos inversores finalmente se había secado. El 10 de diciembre de 2008, Madoff confesó a sus hijos que todo su negocio multimillonario era una gran mentira. Sus hijos, impactados por la revelación, contactaron al FBI de inmediato. A la mañana siguiente, agentes federales llegaron al lujoso apartamento de Madoff. Admitió sus crímenes con calma, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. La leyenda de Wall Street fue llevada esposada. La noticia causó conmoción entre la élite mundial. Multimillonarios, bancos y directores legendarios como Steven Spielberg se dieron cuenta de que su dinero había desaparecido. Para muchos, la pérdida fue total. La tragedia humana fue inmensa. Jubilados que habían trabajado 40 años lo perdieron todo. Las tasas de suicidio entre las víctimas se dispararon, y el nombre de Madoff se convirtió en sinónimo de traición pura y dura. Bernie Madoff fue condenado a 150 años en una prisión federal. Murió tras las rejas en 2021, pero el daño que causó a la confianza en el sistema financiero tardará generaciones en repararse. El archivista te recuerda, Madoff no robó dinero con un arma. Lo robó con una sonrisa y una hoja de cálculo. Demostró que cuanto más exclusiva parece una inversión, más deberías buscar la salida. La realidad de dos niveles de la firma de Madoff, el trading legítimo en un piso, y el libro de contabilidad fantasma en el otro, es una metáfora perfecta de las sombras de Wall Street. Los inversores suelen ignorar las señales de alerta cuando los números son consistentes. Los rendimientos de línea recta de Madoff fueron la mayor señal de alerta de la historia, pero miles de expertos prefirieron creer en el cuento de hadas. El fracaso de la SEC para detener a Madoff es un recordatorio inquietante de que el prestigio puede actuar como una capa para los crímenes más obvios. Los reguladores estaban deslumbrados por un hombre que había ayudado a construir los mismos sistemas que ellos vigilaban. El esfuerzo de recuperación para las víctimas ha sido uno de los más complejos en la historia legal. Los abogados han pasado años recuperando dinero de aquellos que se beneficiaron del esquema para pagar a quienes lo perdieron todo. Los hijos de Madoff nunca fueron acusados, pero la tragedia los persiguió. Uno se quitó la vida y el otro murió de cáncer poco después. El fraude consumió a toda la familia de adentro hacia afuera. Jerry Markopoulos, el denunciante, se convirtió en un símbolo de la voz solitaria de la razón en un mercado irracional. Demostró que las matemáticas no mienten, incluso cuando todos los demás lo hacen. El aspecto del fraude de afinidad del crimen de Madoff es particularmente cruel. Utilizó su herencia compartida y sus círculos sociales para bajar las defensas de la gente, demostrando que la persona en la que más confías puede ser tu mayor amenaza. La cuenta bancaria de Madoff en Chase era esencialmente un fondo masivo para gastos personales. Lo usó para pagar jets privados, yates de lujo y casas en los Hamptons y Francia, todo mientras sus clientes pensaban que su dinero estaba trabajando en el mercado. Los estados de cuenta falsos se generaban en impresoras de matriz de puntos para darles un aire de autenticidad de la vieja escuela. Fue una elección estética calculada para generar confianza. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Madoff afirmó que el fraude comenzó como una solución temporal a un mal ciclo del mercado, pero pronto se encontró atrapado en un ciclo de mentiras que no pudo detener. Esta mentira temporal duró casi 2 décadas. Muestra con qué facilidad una pequeña decepción puede convertirse en una catástrofe global. El escándalo de Madoff llevó a una revisión total de las regulaciones de los fondos de cobertura y de cómo se verifican los activos. Hoy en día, se requieren custodios independientes para evitar que una sola persona controle tanto las operaciones como los registros. Pero incluso con nuevas reglas, la psicología central permanece. El deseo de rendimientos que superen al mercado con riesgo cero es el cebo que siempre atraerá al próximo Madoff. El archivista señala que el éxito de Madoff se construyó sobre la mayoría silenciosa del mundo financiero, personas que sospechaban que algo andaba mal pero se mantuvieron calladas mientras los cheques se siguieran cobrando. El esquema Ponzi es el parásito definitivo. No produce nada, solo consume el capital de los recién llegados para mantener la vida del anfitrión. El colapso de 2008 fue el choque externo que el sistema de Madoff no pudo sobrevivir. Todo fraude requiere un entorno estable para prosperar. La crisis es la enemiga de la mentira. La celda de Madoff en prisión estaba muy lejos de su ático en el Upper East Side. Según se informa, pasaba su tiempo intercambiando paquetes de chocolate caliente, intentando todavía encontrar un mercado que dominar.
La tragedia de las víctimas a menudo se pasa por alto al centrarse en los miles de millones. Estos no eran solo números, eran sueños de jubilación, fondos para educación y legados benéficos. El dividendo de Madoff fue una píldora venenosa. Aquellos que retiraron sus beneficios temprano fueron obligados más tarde a devolverlos para ayudar a las otras víctimas, un proceso que creó una segunda ola de dolor financiero. Madoff demostró que una reputación es como una casa, se tarda décadas en construir, pero puede ser destruida por una sola chispa. El negocio legítimo de creación de mercado de su firma fue finalmente vendido, pero la marca era radiactiva. Nadie quería ser asociado con el nombre Madoff. Los archivos muestran que Madoff a menudo sentía que era más inteligente que las personas a las que estaba robando. Esta arrogancia intelectual es un rasgo común entre los mayores estafadores de la historia. Veía los mercados financieros como un juego que debía ser manipulado, en lugar de un sistema destinado a asignar capital a empresas productivas. La pérdida total de $65.000 millones es una cifra difícil de comprender. Es mayor que el PIB de muchas naciones pequeñas, todo robado por un hombre con un escritorio y un teléfono. La historia de Madoff es un recordatorio de que en las finanzas, si suena demasiado bueno para ser verdad, está matemáticamente garantizado que sea una mentira. La estrategia Split Strike era una tapadera perfecta porque era lo suficientemente compleja como para que la mayoría de la gente se sintiera demasiado avergonzada para admitir que no la entendía. Madoff explotó el miedo a parecer estúpido. Si las personas más inteligentes del mundo estaban invirtiendo con él, tú no querías ser el que hiciera preguntas tontas. El archivista te insta a ser la persona que hace las preguntas tontas. La verdad puede sobrevivir al escrutinio, una mentira no. El piso 17 del edificio Lipstick en Nueva York sigue siendo un sitio encantado en la historia financiera. Fue la sala de máquinas de un engaño global. La capacidad de Madoff para mantener un comportamiento profesional y tranquilo durante 20 años sabiendo que era un fraude es una muestra aterradora de disciplina sociopática. Nunca se disculpó con sus víctimas de una manera que sugiriera un remordimiento real. Se veía a sí mismo como una víctima del sistema que finalmente forzó su mano. La crisis financiera de 2008 expuso muchos fraudes, pero Madoff fue la joya de la corona del colapso. Él fue la encarnación física de la codicia de la época. Su encarcelamiento fue una victoria simbólica para el sistema de justicia, pero para aquellos que perdieron sus hogares y sus futuros, proporcionó poco consuelo. El legado de Madoff es una advertencia para cada inversor: verifica, no solo confíes. La transparencia no es un lujo, es una necesidad para la supervivencia. Los estados de cuenta falsos de Madoff eran tan convincentes que incluso algunos auditores fueron engañados por el puro volumen de papeleo. Confundieron la actividad con la realidad. El letrero de Bernie Madoff Investment Securities era un faro de prestigio que atraía a los incautos. Hoy, es una reliquia en el Museo del Fracaso Financiero. Era un maestro del gatekeeping, control de acceso. Utilizaba intermediarios llamados fondos alimentadores, feeder funds, para atraer dinero, lo que le permitía mantenerse a distancia de los inversores reales. Se suponía que estos fondos alimentadores debían realizar la debida diligencia, pero estaban cegados por las enormes comisiones que estaban cobrando. Toda la cadena de mando estaba corrompida por el beneficio. El archivista te recuerda que los intermediarios suelen ser el eslabón más débil de la cadena financiera. Tienen el incentivo de mantener el flujo de dinero, no de hacer las preguntas difíciles. Las demandas de recuperación de fondos siguen en curso en algunos casos, casi 20 años después del arresto. La sombra de Madoff es increíblemente larga. La mentira de los $65.000 millones fue el acto final de la era del exceso. Demostró que el sistema estaba roto desde arriba hacia abajo. La estrategia de Madoff de rendimientos constantes es el canto de sirena definitivo para el inversor. En un mercado real, siempre hay riesgo. Si el riesgo está oculto, el peligro se duplica. La magia de Madoff fue una tragedia en 3 actos: el ascenso, la mentira y el choque inevitable. Los archivos los registran todos. Al observar tus propias inversiones, recuerda el piso 17. Recuerda que la confianza es un pasivo si no está respaldada por datos verificables. La historia de Bernie Madoff no es la historia de un hombre de negocios fracasado, es la historia de un criminal exitoso. Y la diferencia entre ambos suele ser solo una cuestión de tiempo. El archivista mantendrá los libros contables abiertos. Documentamos los fraudes para que puedas reconocer los patrones del próximo.
El conocimiento es la única defensa contra los magos de Wall Street. No te dejes deslumbrar por el prestigio, busca las operaciones reales. Gracias por acompañarnos en los archivos. Si quieres proteger tu riqueza de los imperios en las sombras del futuro, suscríbete a la Bóveda Financiera y pulsa la campana. El archivista siempre está verificando. Nos vemos en la próxima investigación.